Ya, partimos entonces con la primera pregunta, regulación por retroalimentación. ¿Quién quiere responder a este grupo? Ustedes. Ya. Retroalimentación negativa. Escuchemos para ver si después alguien tiene que, otro grupo complementa la respuesta de ustedes. Digan. Retroalimentación negativa. Se describe como un proceso donde se detecta un cambio y se activan respuestas para lograr contrarrestar el estímulo inicial y volver a rangos normales. Ejemplo, control de glicemia. La positiva, proceso donde una respuesta amplifica el estímulo inicial, creando un ciclo que lleva a alterar la homeostasis. Ejemplo, contracciones uterinas durante el parto. Bien. Bien. Listo. ¿Algún grupo, estamos recién empezando, algún grupo que tenga otra cosa o que quiera complementar la respuesta número 1? Regulación por retroalimentación. Regulación por retroalimentación. ¿O algún otro ejemplo que quieran agregar para complementar el caso de lo que se mencionó acá? ¿Sí? Ya, ustedes. En la retroalimentación negativa está con una orden directiva, entonces va a tener escalofrío. Ya. Y pone la pilorección, Ya. lo de la piel. Y la positiva es la acumulación de plaquetas. Ya, bien. En la hemostasia. ¿Alguna otra? Ya. Resumen entonces es que la regulación por retroalimentación se genera cada vez que el individuo sale del estado de hemostasia, ¿ya? O de equilibrio corporal. Si nosotros nos imaginamos esto, pensemos en una persona que está haciendo como un equilibrio en una tabla y este equilibrio se está moviendo de un lado para otro. ¿Qué es lo que hace este sistema? Se activa permanentemente para volverlo al equilibrio, ¿ya? Y eso ocurre a través de estos llamados mecanismos de retroalimentación o feedback en inglés. Los procesos de retroalimentación pueden ser positivos o negativos. Se dice que en general los de tipo negativo tienden a colaborar con la recuperación de la pérdida del equilibrio, o sea, volverlo al estado normal, ¿ya? Pero, y por lo tanto, se dice que las de tipo positivo serían como malas, ¿ya? A una se le apuntan como elementos positivos y el otro como elementos negativos. La verdad es que la retroalimentación positiva también forma parte de los mecanismos homeostáticos, digamos, con algunos ejemplos que se mencionaron ahora, ¿ya? No es necesariamente malo. Dentro de estos tenemos retroalimentación negativa, por ejemplo, todos aquellos que se activan para volver a lo normal. Está la glicemia, ¿ya? La presión sanguínea, la termorregulación, la osmorregulación, algunos por ejemplo, ¿ya? Y de tipo positivo tenemos la liberación de oxitocina durante el parto. Ahí tenemos un ejemplo de tipo positivo, porque mientras cada vez que el feto, o ya, sí, ya es feto, empieza a encajarse dentro del cuello uterino, la presión del cuerpo del feto sobre el útero, en la parte inferior del útero en la mujer, comprime las paredes del útero y eso desencadena una respuesta que consiste en la liberación de la oxitocina y por lo tanto las contracciones del parto. Cada vez que este proceso vaya aumentando, o sea que se vaya encajando la cabecita del feto en el útero, más estimulación positiva va a ser, más desencadenamiento de liberación de oxitocina hasta que se termine con el parto. Y el otro es el de la acción de las plaquetas en la hemostasia que termina con la formación del trombo o coágulo, ¿ya? Ahí tenemos algunos casos. Segundo, regulación de líquidos corporales por sistema endocrino. Que otro grupo distinto. Acá. Encontré dos principales hormonas. La hormona antidiurética o vasopresina, que es secretada por la neurohipófisis en respuesta a aumento de osmolaridad o disminución de volumen sanguíneo y favorece la reabsorción de agua en los túbulos colectores renales. Y la aldosterona, secretada por la corteza suprarrenal como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, promoviendo la retención de sodio y agua. Bien.
Ahí tenemos los dos casos, ¿no es cierto?, principales que tienen un efecto directo sobre los volúmenes de los líquidos corporales. Un paréntesis a ver si se acuerdan. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántos compartimientos tenemos que contienen líquidos corporales? ¿Cuáles son los compartimientos donde hay líquidos corporales en general? ¿O cómo los dividirían? ¿Se acuerdan? Intracelular, extracelular. Intracelular, extracelular. Y el intracelular se divide en dos más. Lisile. El tisular o intersticial y el plasmático. ¿Ya? Son cuatro. ¿Ya? Líquido extracelular, el líquido intracelular y el extracelular se divide en el intersticial, que es el líquido que está ubicado entre las células de los tejidos, y el del plasma sanguíneo. ¿Ya? Todo eso está fuera de la célula. Y otro dato para si se acuerdan, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de líquido corporal? ¿En el LIC o en el LEC? ¿Líquido extra o intra? Intra. ¿Ya? Mayor volumen está en el intra. Y dentro del extracelular, ¿dónde hay menos líquido? Plasma. Intersticial. Espacio muy chiquitito. ¿Ya? Es menos que el plasma sanguíneo, que es mucho más. ¿Ya? Ya, eso como dato nomás. Ya, ahora sí. Bueno, efectivamente las dos hormonas son la ADH y la la aldosterona. ¿Ya? Una directamente sobre el agua y otra indirectamente sobre el agua. La que es directamente es la ADH o vasopresina. Y la indirecta es la aldosterona, porque esa lo hace a través del sodio. ¿Ya? Porque al retener sodio frena la pérdida de agua. ¿Ya? 3. Control del pH por el sistema renal. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Qué grupo puede contar la información? Allá. Uno de los mecanismos es la reabsorción de bicarbonato, de iones de bicarbonato, donde los riñones captan el ion de bicarbonato y lo devuelven a la sangre para evitar que se hemoglobina. Bien. Así mantenemos pH alcalino. Y el otro es mediante la eliminación de protones a través de la orina para así también subir el pH. Bien, eso es. La mayor reabsorción de este carbonato, ¿en qué parte del túbulo renal ocurre? ¿Se acuerdan? Túbulo contorneado proximal, un 80%. ¿Y la pérdida de protones en qué parte? Memoria. Imagínense el túbulo. Tubo contorneado distal y la primera porción del colector. ¿Ya? Ya, ahí está, bien, eso es. Y hay una enzima que está a cargo de eso, ¿se acuerdan? La anhidrasa carbónica, que hace dos cosas. La anhidrasa carbónica es la responsable de formar el HCO3 y de desarmarlo. O sea, está haciendo las dos tareas simultáneamente. Ya, vamos con los casos. Caso 1. ¿Qué grupo? No se peleen, uno nomás. Ya, un grupo que lea el caso, la pregunta, ¿qué mecanismo fisiológico? Bueno, primero, ¿qué es lo que es un síncope? Pero este ya, calma, démosle tiempo a los otros. A los que no hayan hablado, o sea, hablen ahora, porque para el día de la presentación van a tener que hacerlo aquí adelante. Preferible que lo hagan ahora sentado. ¿Puedo decirlo? ¿Ah? Busqué y eran desmayos. Un desmayo. ¿Ya? El término correcto del desmayo es síncope. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros utilicemos el concepto síncope, eso quiere decir desmayo. ¿Ya? Ya, una persona se desmaya, sufre un síncope. ¿Ya? Si dice que tiene mareo, visión borrosa y sudoración, ¿qué sistema está actuando ahí? ¿Ah? Sistema nervioso, específicamente del simpático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, el neurovegetativo o autónomo con la rama simpática,
está en modo alerta. ¿Ya? Esa persona está en modo alerta. Cuando se activa el simpático significa que la persona está de dos formas reaccionando. Uno, está muy asustado, que es lo que le puede estar pensando, le puede estar ocurriendo a esa persona porque piensa usted que se desmayó, ¿ya? Está asustado por lo que le pasa, por lo tanto está transpirando, todo eso. Entonces está en modo alerta, ¿ya? Hay dos respuestas que puede generar eso. El mecanismo de defensa o de miedo, ¿ya? Y tenemos presión arterial de 85,55. Eso está arriba hasta abajo. Está abajo. Entonces eso es una hiper o hipotensión, ¿cierto? Frecuencia cardíaca 120. ¿Está alto o está bajo? Alto. ¿Cómo se llama cuando la frecuencia está alta? Taquicardia. Bien. Y aquí la frecuencia respiratoria es 22. ¿Está alto o está bajo? Alto. ¿Y cómo se llama? Taquipnea. Bien. Ahí están los términos que se utilizan. Entonces, ¿qué mecanismo fisiológico permite compensar la caída de la... ¿Sí? Ah, ya. De eso, responda. Los vasoreceptores sensan la caída de la presión arterial y el sistema nervioso simpático al que comienza a liberar hormona adrenalina y noradrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción y la contractilidad del corazón y eso aumenta la presión. Bien, entra en estado de alerta. ¿Ya? Eso es, justamente. Y eso es lo que genera como resultado que la persona esté con sudoración y está todo nervioso y toda la cosa. Ese es un ejemplo de la respuesta rápida. ¿Ya? Primera respuesta es respuesta rápida. Pero eso tiene una finalidad, porque para que se produzca esto, y el efecto lo vemos porque tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Está con una taquipnea. ¿Para qué está respirando más rápidamente? Para hacer esto. Para desplazar el CO2 al mínimo y aumentar la ventilación pulmonar, hacer que pase más veces la sangre con altas cantidades de CO2 por los pulmones para botarla y en su lugar sea reemplazado por oxígeno. Para eso se está produciendo la hiperventilación. ¿Ya? Aumentar el paso de la sangre por los pulmones para poder subir la curva y moverla hacia la derecha nuevamente. ¿Ya? Respuesta rápida. Y después viene, dice, ¿qué mecanismo fisiológico permite compensar esta caída de presión arterial a largo plazo? ¿Y a largo plazo? ¿Quién actúa a largo plazo acá? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso. Y eso ya es más largo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como los vasoreceptores detectaron el paso de sangre con baja presión en las zonas carotídeas, ¿por qué es importante que en las zonas carotídeas, las carótidas, se detecte que la sangre viene con ciertas características? Porque esa sangre va al cerebro. Y ese es el órgano que hay que cuidar más. Y por eso que la respuesta más rápida es la que pasa con la sangre que va al cerebro. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que la sangre con baja presión va a ser detectada también en las células atriales de la aurícula derecha. En la aurícula derecha, las células que están ahí tienen una capacidad para poder detectar la llegada de sangre con baja presión. Y cuando esto ocurre, se libera una sustancia desde el corazón. ¿Cómo se llama esa sustancia que libera el corazón? Se abrevia NaH o ANH, depende si está en inglés o en español. Hormona natriurética auricular, ¿la han escuchado? Ya. La hormona natriurética auricular, ¿qué es lo que hace? Detecta las variaciones de presión. Y ella, acuérdense que natrium en latín es sodio. Entonces esta hormona indirectamente actúa con el sodio. ¿Pero de qué forma? Cuando la hormona natriurética se libera, la sangre la lleva al riñón. Y ahí actúa en una parte que se llama mácula, para que se libere algo ahí. ¿Qué cosa se libera en la mácula? ¿Qué hormona? ¿No? La renina.
¿ya? Y la renina del riñón viaja al hígado. Y en el hígado produce la liberación de otra sustancia. Una cosa angiotensina. La angiotensina 1. ¿Ya? Y esta viaja ahora al pulmón. Y por acción de una enzima que se llama ECA, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. ¿Ya? La ECA es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Y la angiotensina 2 es activa, a diferencia de la angiotensina 1 que es inactiva. Entonces la angiotensina 2 del pulmón va a la corteza suprarrenal. Y ahí se libera la aldosterona. Y la aldosterona es la que en el riñón toma el sodio y lo manda de vuelta para el cuerpo. Retiene la pérdida de sodio. Y al retener el sodio, ¿quién sigue al sodio? El agua. El agua. Y el resultado es que me sube la volemia. Aumenta el volumen de los líquidos en el plasma sanguíneo. Y al subir la volemia, la presión sube o baja. Sube o baja. Sube, pues. Y ahí me sube la presión. Ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Y ese es todo el recorrido que hace. ¿Ya? ¿Ok? Del corazón al riñón, del riñón al hígado, del hígado al pulmón, del pulmón a la glándula suprarrenal, de la glándula suprarrenal al riñón, retiene sodio, reabsorbe agua, me sube la presión sanguínea. Para las personas hipertensas, que de por sí tienen la presión alta, lo que hay que hacer es evitar de que se retenga sodio. Entonces los tratamientos son, primero no consuma sal, porque le está evitando el consumo de sodio. Segundo, le dan diuréticos. El diurético, ¿qué es lo que hace? Frena la acción de la vasopresina, la bloquea. Entonces, como la vasopresina no actúa, no hay quien retenga agua. Por lo tanto, el agua se va por la orina. Ese es un diurético. Y después frena el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y al frenarlo, no se reabsorbe el sodio. Y el sodio se va por la orina. Y cuando el sodio se va por la orina, el que sigue al sodio es el agua. Ese es el losartano. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ahí tenemos los medicamentos, la dinámica, la farmacocinética, digamos, de todos los medicamentos que tienen como resultado disminuir las presiones. ¿Okay? En general, pero hay otras variaciones que pueden hacer otras cosas, digamos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es un medicamento que es diurético, o el losartán sódico, que es el que hace solamente el tema del proceso de la retención de sodio. ¿Ya? ¿Ok? Ya, sigamos, si no, no vamos a alcanzar. ¿Qué estructuras y sistemas están involucrados? ¿Qué sistemas participan en este proceso que vimos recién? Está el sistema nervioso y el sistema renal. ¿Ya? Ahí hay dos: sistema nervioso, cardiovascular y renal también. ¿Ya? ¿Qué tipo de retroalimentación sería toda esta? ¿Positiva o negativa? Negativa, bien. Vamos al segundo caso. Una persona, ya se saben toda la historia, para que le vamos a contar toda la cosa. Si tiene hipoventilación, significa que está ventilando pocas veces, está circulando la sangre con dificultad por los pulmones y por lo tanto está intercambiando no muy bien el oxígeno con el CO2 a nivel respiratorio. ¿Ya? El resultado de esto es que el CO2 está alto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué efecto tiene la hipoventilación sobre el equilibrio ácido-base? Ahí está el esquema. Si yo disminuyo la frecuencia respiratoria, lo que me va a pasar es que me va a subir, me va a variar el pH. ¿Ya? Ya lo vimos.
porque va a aumentar la cantidad de bicarbonato, me va a bajar el pH. ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, del éster. ¿Cómo responde el sistema renal para compensar esta alteración? Excreta hidrogenados y reabsorbe el bicarbonato. Es, ¿cierto? Me reabsorbe el bicarbonato y me bota los protones, digamos, o los hidrogenios. ¿Ya? Y ahí, nuevamente, tenemos una acción de la enzima, ¿cómo se llama? Está el nombre. La CA, anilasa carbón. La CA, así se ve. De repente no tanto, ¿no? Que es la cabeza, se me confunde. Ya, sigamos. Después dice, en la sangre arterial, si la persona tuviera alcalosis, ¿qué deberíamos encontrar en la sangre arterial? ¿Altos niveles de HCO3 o bajos niveles de HCO3? Bajos niveles, ¿cierto? Porque mientras más bajos los niveles de HCO3, la alcalosis es mayor. ¿Ya? ¿Okay? Lo contrario de la acidosis, que también es mala. También es mala. Acuérdense que la sangre tiene que tener un valor de 7,2. No puede estar ni muy alta ni muy baja. 7,2 más menos 0,2. Esos son el rango aceptable. Ahora, ¿por qué este proceso es lento en comparación con la respuesta respiratoria? Porque vimos en el caso anterior que la respuesta respiratoria es rápida, porque lo que hay que hacer es evitar de que la sangre se acumule carbonato, ¿no es cierto? Baje el pH, porque eso al final va a ser dañino, porque mientras más ácido es la sangre, mientras más ácida es la sangre, más va a afectar a la hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína, y las proteínas son sustancias que se ven afectadas por las caídas de pH. Entonces, en el fondo la voy a desnaturalizar. Entonces, para que eso no ocurra, tengo que tener una respuesta rápida, que es la respuesta respiratoria. Pero a nivel renal, la respuesta es lenta. ¿Ya? El 80% del carbonato se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el resto en el distal. ¿Ya? Entonces es un proceso más lento, por si acaso. Bien, hasta ahí nomás. Preguntas, consultas, texto. Ya. Semana que viene o antes de aquí a la próxima clase, antes de eso, yo voy a subir el taller 3 para que ya lo vayan leyendo y lo traigan preparado, ojalá, ¿ya? Para empezar ya con el tema de los casos. ¿Okay? Que más o menos hoy día vimos cómo funciona. ¿Okay? Eso, nos vemos entonces. Chao.